buenas tardes para la doctora Ana María Verde, especialista en el área de comunicación y con gran experiencia también en el área de educación. Y precisamente estas dos áreas que he mencionado, hoy las vamos a tratar de trabajar a modo de charla en este conversatorio para un poco expresar la relación que existe entre comunicación y educación. Muy buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias, doctora Aidel. Un gusto saludarle. Realmente me está haciendo una invitación que provoca a la reflexión. Saludo a usted y a todos los que nos van a acompañar en este diálogo. La tecnología siempre ha sido una cuestión importante para el mundo de la educación, evidentemente, pero los últimos cambios tecnológicos han implicado toda una revolución. Me estoy refiriendo a toda esta tecnología de la comunicación y de la información. Ha representado un cambio significativo para la educación. A mí me gustaría preguntarle, ¿no? O sea, ¿cómo explicarnos el gran avance tecnológico, el cambio en las posibilidades de comunicación? Y bueno, la siguiente interrogante, ¿realmente nos comunicamos? Yo creo que es una pregunta sumamente interesante y vuelvo a retomar el término de que provoca, ¿no? Porque estamos abordando un gran tema, diría yo. Estamos abordando ese tema que tiene que ver con el sistema de articulaciones sonoras o ese proceso en el que intervienen, dado las teorías actualmente, el EMIREC, porque ya no se habla de emisor y receptor, porque estamos en un proceso de intercambio constante. Entonces, ¿qué sucede? A partir de la pregunta que me realiza, doctor, sin duda que los avances tecnológicos no se van a detener. Eso es algo que venimos ya, hemos heredado del pasado siglo, pero que actualmente han tomado, yo diría que una mayor representatividad a propósito de lo que ha significado la pandemia. Cuando hablemos de cualquier tema, llámese comunicación u otro, siempre creo que vamos a tener que establecer la frontera entre antes de la pandemia y después de la pandemia, porque la pandemia obligó a buscar alternativas que realmente aseguraran el proceso de desarrollo de todo lo relacionado con la enseñanza. ¿Qué pasa? Estos cambios que se dan en la tecnología va a marcar cambios en la comunicación. ¿Por qué? Porque podemos hablar desde lo virtual de la comunicación sincrónica, asincrónica, pero todo el mundo siempre le otorga gran importancia a lo presencial. Yo particularmente estoy ahí porque me parece que cara a cara, independientemente que usted y yo estamos ahora cara a cara, no es lo mismo cuando estamos en el aula, porque podemos movernos en el aula, explotamos más todo lo que tiene que ver con el lenguaje extraverbal, ¿cierto, verdad? Pero en medio de todo esto, en que no podemos negar las ventajas indiscutibles que tiene todo el proceso de avance tecnológico, sí creo que la dificultad muchas veces está para lograr realmente la comunicación en la preparación que debemos tener cada uno de los docentes y cómo debemos sentirnos éticamente comprometidos. Esa pregunta de si realmente nos comunicamos, yo creo que este fenómeno indistintamente lo vivimos en el siglo pasado y en este, porque tenemos que ser artistas, los maestros tenemos que ser artistas y este papel o este rol se intensifica ahora ante los retos que nos impone la era digital. Yo particularmente muchas veces pienso que realmente no nos comunicamos porque voy a ir a un ámbito, a un contexto más general. No me explico y ojalá que usted, que es una persona tan estudiosa, un investigador consagrado y un maestro de maestros, me pueda refutar o reafirmar lo que yo voy a decir. ¿Cómo explicarnos, doctora Aidel, en pleno siglo XXI, después de haber sufrido una pandemia, que se esté gestando una guerra? Entonces nos preguntamos, ¿realmente nos comunicamos? ¿En qué medida el hombre está volviendo a ocupar, porque sería la mayor aspiración, ser el centro del proceso y que realmente se piense en la humanidad? Entonces digo, ¿realmente nos comunicamos? ¿De qué nos sirven los avances tecnológicos si no lo vamos a poner en función y a favor de la sociedad? Por lo tanto, interesantísima su pregunta y he tratado de responderla sobre la base de una reflexión otra.
Bueno, estaba hablando de que después de una pandemia aparece una guerra, ¿no? Y a lo mejor las guerras también pueden tener sus causas en el proceso de formación de los seres humanos. O sea que Exacto. la educación juega un papel importante también en las decisiones sabias o no tan sabias que pueda tomar el hombre hoy día en el mundo o históricamente. No son pocos, bueno, prácticamente todos los autores que trabajan en comunicación en el ámbito de la educación dicen que el proceso educativo es por excelencia un proceso comunicacional, evidentemente, ¿no? O sea, cuando hablamos no podemos hablar de enseñanza si no hay aprendizaje. Siempre que hay una enseñanza debe haber un aprendizaje, pero como decía Ana María Fernández precisamente, ella decía que independientemente que es un proceso dialéctico, que uno pueda existir sin el otro, ocurren dos fenómenos diferentes, o sea, uno enseña y el otro aprende. Y que para que estos dos procesos que son diferentes se integren, hace falta un tercer elemento, y es precisamente la comunicación. O sea que la comunicación tiene una importancia primordial, esencial, esa es la palabra, esencial, en el proceso formativo. O sea, no podemos pensar en un proceso de enseñanza-aprendizaje sin un proceso comunicativo, yo diría que excelente. O sea, un proceso comunicativo que favorezca, sobre todo, convertir esa información en conocimiento. Voy a ponerle a usted una pregunta un poco relacionada con esto y yo también la voy a responder en parte, pero, o sea, ¿qué opinión le merece a usted la relación comunicación, proceso de enseñanza-aprendizaje, tecnología? Yo creo que la respuesta la está dando el escenario actual, que nos ha obligado a establecer esa relación, esa tríada de manera obligada. ¿Dónde está, diría yo, dónde colocaríamos el dedo en la llaga? Vuelvo a retomar nuevamente la importancia que tiene la preparación del docente. Cómo el docente debe ser capaz de apropiarse de toda una serie de saberes y de lograr, porque yo le daría un apellido a esa comunicación asertiva, sobre la base de enseñar al alumno a diseñar incluso su propio menú, porque eso es otro de los grandes problemas que tenemos en cuanto a la tecnología. Los estudiantes se van a ver inmersos en las redes, yo diría que aplastados simbólicamente por un tsunami de información que no saben, se pierden. Entonces, ¿cuál es la función del docente? En esa tríada, proceso de enseñanza, aprendizaje, tecnología y comunicación. Precisamente ayudar al estudiante y empezar a educar. Recordemos que cuando hablamos de educación estamos hablando de formar. Entonces, educar y enseñarle a poder discriminar y visitar sitios que realmente resulten merecedores de la lectura por parte del estudiante. Yo recuerdo un trabajo, un doctor, tal vez usted lo ha leído, un trabajo del barcelonés, del español Ángel Pérez Gómez, donde él habla de la educación en la era digital y él se lleva a preguntar si realmente los profesores vamos a desaparecer. Ya yo tengo la respuesta, atrevidamente. Yo pienso que el profesor nunca va a desaparecer por mucho adelanto tecnológico que haya. ¿Por qué? Porque las máquinas nunca van a sustituir el componente humano y afectivo que debe identificar ese proceso de enseñanza-aprendizaje mediado o sustentado, que me parece mejor, por lo que es la comunicación. Entonces, esta relación es indiscutible, pero tiene que estar mediada, permeada, filtrada por la preparación y la cultura. Recordemos que cultura viene de cultivo. Y cuando usted cultiva, usted tiene que regar constantemente y alimentar ese proceso. Entonces, yo no tengo dudas al afirmar que se da una íntima relación entre lo que es tecnología, proceso de enseñanza y comunicación. Pero bueno, me gustaría hacerle una... Bueno, a ver, usted me dijo que iba a responder también. Sí, A ver sí. su reflexión y después voy yo allá. Sí, sí, es que el problema es que la comunicación, como decía, el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea eminentemente un proceso de comunicación o comunicativo, ha traído, o sea, grandes problemas a lo largo de la historia y grandes discusiones y ha sido fuente de grandes investigaciones. Y sabemos que los modelos educativos a lo largo de la historia han ido modificándose, ¿no? Se han movido desde los más direccionales, desde los más monológicos, vamos a decir, hasta los más democráticos, dialógicos, participativos.
independientemente del nombre que le haya dado diferente autor, porque cada autor le va dando su nombre. Ahorita hablaba del Emirec, que lo creó Cloutier, donde ahí un poco se democratiza la función del receptor, que también se convierte en comunicador. Entonces hay un poco, hay ya la concepción de diálogo. Hoy se habla del Emirec Hipermedia, o sea, un poco aplicado este modelo Emirec a los modelos e-learning, vamos a decir así. Bueno, la comunicación, como quiera que sea, siempre ha sido un tema muy debatido en el área de educación. Y bueno, yo considero que los modelos actuales deben favorecer el diálogo. O sea, estamos en una era de comunicación, estamos en una era de acceso fácil a la información, a una era donde la información fluye y está a un clic de distancia, como comúnmente decimos. Entonces, sentirse dueño del conocimiento en un aula, ya eso es algo obsoleto. Que un profesor diga, yo lo tengo todo, yo sé todo lo que está ocurriendo, tengo lo último, eso es obsoleto, incluso ya eso no es concebible, porque la información cambia con una facilidad tremenda y a un ritmo tremendo. Y esa palabra ritmo, para mí, juega un papel importante hoy en el proceso comunicativo. O sea, nosotros podemos optimizar mucho más la comunicación hoy con la ayuda de la tecnología. La tecnología nos favorece a nosotros hoy consultar al mismo tiempo una cantidad de fuentes que está relacionada con un texto que estemos leyendo. Bueno, le estoy hablando, en otras palabras, estamos hablando del hipertexto, ¿no? O sea, hoy un texto, ayer precisamente me ocurrió a mí mientras leía un libro de Popper que estaba leyendo, y como al mismo tiempo que estaba leyendo el libro, yo iba buscando en otros textos similitudes con lo que él estaba diciendo. O sea, que si algo hoy tenemos que resaltar en lo que puede ayudarnos la tecnología en el ámbito comunicativo, en el aula, es precisamente en optimizarlo. O sea, toda esta tecnología nos favorece agilizar el proceso de comunicación. Nos posibilita que el estudiante acceda con mayor facilidad a mucha información. Eso es comunicación. Pero bueno, para todo esto se necesita, como decía usted, un profesor preparado, pero también un estudiante preparado. O sea, viendo el proceso de comunicación como un proceso dialéctico, hay que preparar tanto al docente como al estudiante. Pero pasa algo, y es que en este momento prácticamente los estudiantes que se encuentran en la universidad son nativos digitales. O sea, son estudiantes que sí tienen ya un cierto nivel de preparación en todo este mundo tecnológico de las comunicaciones, y como se viene diciendo por ahí, aparece el término en inglés digital mindsetting o algo así, o sea, la mentalidad digital que ya el estudiante la tiene, pero ¿qué pasa? Que muchas veces los educadores no la tenemos porque somos formados en otra época. Y entonces esto sí necesita una fuerte preparación del punto de vista del profesor para que el proceso de comunicación en el aula ya tenga una connotación digital, que se ponga en práctica todo este mundo tecnológico que favorece a la comunicación y que éste pueda entonces contribuir, como decía, de una forma más eficaz, eficiente y efectiva a convertir toda esa información en conocimiento. O sea que sí se necesita transformar el proceso de comunicación en el aula, porque si cambia la forma de enseñar y la comunicación es eminentemente, o sea, y la educación es eminentemente un acto comunicativo, pues evidentemente la comunicación también va a cambiar. Entonces sí tiene que cambiar la comunicación, sí tiene que cambiar todo el proceso comunicativo dentro del aula. Y nos referimos no solamente al acto del profesor hablando con los estudiantes, o los estudiantes con el profesor, o entre los estudiantes mismos. No, hay que ir un poco más allá, hay que ir al texto, hay que ir a la forma. Hoy día, o sea, la tecnología nos facilita, como usted decía, la comunicación sincrónica, la comunicación asincrónica, comunicación oral, los videos. O sea, hay muchas formas de comunicación que antes no se veía en el aula. Y todo esto hay que saber explotarlo en el aula con fines de que el estudiante pueda acceder a un ambiente de aprendizaje colaborativo, dialógico. dinámico, productivo, de pensamiento crítico. Y yo creo que la tecnología nos favorece mucho en todos estos sentidos. A partir de sus palabras, doctor, me viene una reflexión, porque usted hablaba de los intertextos, de la intertextualidad, y es algo que se viene manejando desde el siglo XX. Entonces, yo, sobre la base de lo que usted planteaba, yo, vamos a decir aquí en términos populares, lucubraba aquí internamente y decía, ¿en qué medida ese nativo digital de alguna manera se encierra en sí mismo, se enquista
se personaliza de una manera que es capaz de aislarse del mundo, porque es lo que yo constato a mi alrededor con los niños, cómo los niños son capaces de aislarse del mundo y de estar inmersos en una comunicación interior. Entonces recuerdo obras del siglo pasado donde se desarrollaba la técnica del monólogo interior, en obras donde no hay puntos ni coma, porque nadie piensa con signos de puntuación, nadie piensa coma, punto y seguido, y de alguna manera esa comunicación interior, ¿en qué medida permite el desarrollo de la comunicación? Porque usted y yo muchas veces pasamos muchísimo trabajo para lograr que un alumno participe en el aula. Muchas veces hablamos de la comprensión, porque cuando decimos desarrollo de las macrohabilidades lingüístico-comunicativas, ¿qué es escuchar? Escuchar es comprender. ¿Qué es hablar? Hablar es comprender y comprenderse. Ojo con esa partícula reflexiva C al final. Cuando decimos ¿qué es leer? Realmente nosotros leemos cuando comprendemos. Leer no es la mecánica de la lectura. Entonces, ahí surgen muchísimas interrogantes porque lo veo. Los niños están inmersos con un celular y muchas veces salimos incluso a compartir y vemos que aunque el objetivo que hemos previsto es comunicarnos, compartir, todo el mundo está sentado en la mesa con un celular, comunicándose con otros o comunicándose consigo mismo. Entonces, aquí sale un tema muy importante, trabajado en tesis de maestrías, en la que usted y yo hemos estado presentes, que tiene que ver con la comprensión. Y no por gusto, Edgar Morin, en uno de los 7 saberes necesarios para la educación del siglo XXI, porque sin duda fue un pitonizo, es un hombre que vislumbró el futuro cuando dentro de esos saberes habla de la necesidad de aprender la comprensión. O sea que es algo, estamos realmente, y llamo la atención a los que tengan la amabilidad de escucharnos y compartir con nosotros, estamos abordando un tema desde diferentes ángulos, con toda una serie de aristas que merecen la atención y la reflexión de todos aquellos los que nos sentimos éticamente comprometidos con la labor que desarrollamos, porque independientemente de decir que somos formadores, somos comunicadores. Y cuando nosotros nos comunicamos, no solamente estamos demostrando determinadas habilidades, sino que también volcamos, como estamos demostrando esto ahora, nuestras emociones, todo nuestro mundo interior. Y tratamos de comprendernos. Entonces, son contradicciones lógicas que se dan ante el caos. El caos nos está proponiendo preguntas y los docentes, desde la comunicación pedagógica, tenemos la responsabilidad y el compromiso de dar respuestas a ese caos. No sé qué piensa usted. Sí, es así. De hecho, si analizamos un poco el modelo presencial, el tradicional, y estos modelos, bueno, llamamos modelos educativos combinados, y learning, en cierta medida lo abarca todo. Si analizamos a qué el cambio en esencia es de orden comunicativo, o sea, lo que estamos cambiando es la forma de comunicación, o sea, de la presencialidad nos estamos moviendo a distancia, a la virtualidad, en dependencia de cómo queramos llamarlo. Hoy día se utilizan muchos términos, incluso a veces indistintamente. Y yo creo que el gran reto ante ese caos que te refieres también, que tenemos nosotros en la educación a distancia, es precisamente como docentes ser capaces de, desde el punto de vista comunicativo, crear lo que nosotros llamamos aula. O sea, cómo nosotros en un entorno digital somos capaces, por medio de la comunicación, de crear el aula. La tecnología al final lo que trata en cierta medida también es de crear tecnológicamente ese espacio digital, de acercarlo en la mayor medida posible al aula física. Y la tecnología cada vez más, las aplicaciones que nosotros utilizamos hoy para dar clases cada vez tratan de simular más el espacio físico. Entonces nosotros también, desde el punto de vista comunicativo, tenemos que prepararnos en aras de poder construir esa aula desde el punto de vista comunicativo, integrando todas aquellas posibilidades
que la tecnología nos da y, como le había dicho anteriormente, creo que la clave aquí está en ver cómo nosotros podemos optimizar hoy la comunicación a partir del uso de la tecnología. O sea, se habla del pensamiento radial de los estudiantes, o sea, que pueden estar consultando varias fuentes a la vez, del hipertexto, que estoy leyendo un texto, le doy a un link y voy a otro texto para enriquecer lo que estaba leyendo. Entonces, todas estas cuestiones podemos aprovecharlas, porque hay una palabra clave en el mundo de la tecnología educativa contemporánea, voy a decir, y es que todo esto, o sea, la tecnología ahí nos ayuda a acelerar, nos ayuda a, o sea, el término rapidez está en el centro del desarrollo tecnológico. Y ya en 10 años vamos a tener lo cuántico, que va a ser un proceso de comunicación aún mucho más acelerado. De hecho, nuestros estudiantes, los que están hoy en la universidad, uno de los elementos que los caracteriza, uno de los elementos que está allí presente en su personalidad es la rapidez. Ellos hoy se caracterizan por la rapidez. O sea, nacieron en una era digital donde cualquier cosa lo obtienen con gran facilidad, con gran rapidez. Yo no sé dónde está Rusia ni dónde está Ucrania. Ah, un momentito, tin, tin, tin. Ah, mira, aquí está. Entonces, todos estos elementos de la tecnología han ido influyendo en la personalidad y han desarrollado esa característica de rapidez. Entonces, nosotros tenemos que buscar en la comunicación esa rapidez sin dejar de ser efectiva. O sea, buscar un sistema de comunicación rápido, efectiva, optimizada, que favorezca ese entorno colaborativo, productivo, creativo, crítico, trabajo conjunto, pero optimizando la comunicación. Me parece que por ahí anda el reto hoy de los docentes, prepararlo para un proceso comunicacional en un entorno digital que nos permita optimizar esa comunicación de forma que el estudiante pueda trabajar de forma colaborativa, de forma creativa, que produzca, optimizando la comunicación y haciendo uso de estos recursos donde puede acceder a mucha más información en un menor tiempo. Yo creo que por ahí pudiera andar la clave de la comunicación en la era digital en un entorno educativo. Yo añadiría a todo lo expresado por el doctor Aidel con gran acierto la importancia que hay que otorgarle a la cultura. Y voy a invitar a todos los que han compartido o comparten este espacio, consultar un texto ya de la década del 80 del siglo pasado, que responde a las políticas culturales de México, donde ahí se da una definición de cultura, que yo modestamente siempre las he utilizado incluso en la clase. Y creo que también aquí está un componente importante que no debemos desvirtuar ni dejar a un lado, que tiene que ver con esa cultura digital también, pero cultura en su acepción más amplia. Cuando hablamos de seres, como yo decía, éticamente comprometidos, cuando debemos reconocernos como proyectos inacabados y que debemos realmente estarnos superando constantemente para lograr ese desarrollo coherente, ese desarrollo plural al que aspiramos, teniendo en cuenta, yo creo que todo esto que hemos conversado que puede resultar de utilidad y además puede abrir otros espacios de reflexión. Ojalá que los que nos escuchen se quieran incorporar en un futuro a algún diálogo de este tipo que puede resultar interesante. Sí, yo creo que la palabra cultura es esencial porque, o sea, no podemos desarrollar un buen proceso de comunicación en el aula si no hay una cultura del diálogo, de la comprensión, del respeto a la opinión, o sea, de una comunicación asertiva. Entonces, la palabra cultura, también quizás podamos hablar de una cultura de la comunicación educativa, para que pueda desarrollarse entonces un proceso de enseñanza-aprendizaje eficiente, que es al final lo que buscamos los docentes. No tenemos mucho más tiempo, la comunicación es muy amplia y es mucho lo que se le ha dedicado al estudio de esto, ¿no? De hecho, tal vez eminentes científicos como Marx, Vygotsky, en sus obras dejan claro que para que el ser humano se desarrolle como ser social, intervienen dos factores importantes. Uno es el trabajo y el otro es la comunicación. Con esta frase, con este parafraseo voy a terminar agradeciéndole a la doctora Ana María por sus palabras, sus sabias palabras sobre comunicación, educación, cultura, tecnología. Y no sin antes, bueno, dejar por ahí claro que esto es un tema que de verdad tiene mucha tela por donde cortar. Muchas gracias a todos. Yo agradezco, doctora Aidel, porque siempre es un gusto compartir con usted, dialogar, reflexionar, debatir
y pasar un grato agradable. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, muchas gracias a todos.